Bárbara Cue tenía una risa que desarmaba corazas, una de esas que sale del alma como un canto de primavera, una risa que las abuelas decían que espantaba a los demonios. Pero no eran los demonios lo que Bárbara quería espantar, sino la tristeza muda de los que no saben pedir ayuda. Desde niña tuvo un don que confundía a los adultos. Podía sentir el dolor de los animales con solo mirarlos. No creía en eso, lo vivía. Cuando un ave caía del nido, Bárbara ya la había sentido antes de escuchar el golpe. Cuando un gato maullaba de noche, ella sabía si era hambre, soledad o miedo. Y cuando un perro la miraba a los ojos, veía el alma completa del animal. Con su Luna y Venus en Piscis en la casa 12, vivía entre mundos. Dormía poco, soñaba mucho. No sabía bien dónde terminaban sus emociones y dónde empezaban las del entorno. El ascendente en Aries la empujaba a actuar sin pensarlo. A veces era impulso, otras veces coraje sagrado. Porque aunque su energía de fuego fuera escasa, ese Marte en Escorpio en la casa 8 le daba una fuerza interna que muchos confundían con magia oscura, cuando en realidad era poder ancestral envuelto en compasión profunda. Tenía el don de hablar sin hablar, y de escuchar lo que nadie se atrevía a decir. Por eso, aunque muchos humanos no la entendían del todo, los animales la adoraban. Pero su historia no comienza en el mundo físico. No, comienza en el plano de las ideas, donde las almas deciden sus mapas antes de encarnar. Bárbara eligió nacer con una sobrecarga de aire, con Sol, Mercurio, Urano, Neptuno y Lilith en Acuario, todos en la casa 11. Eso la convirtió en una antena viva, capaz de recibir las vibraciones del futuro, una rebelde amorosa, una visionaria emocional, una alma de comunidad, aunque muchas veces eligiera el silencio como refugio. Su infancia estuvo llena de momentos mágicos y confusos. No era raro verla hablando con cuervos, o sentada durante horas junto a un caballo herido sin tocarlo, solo respirando con él. Pero la revelación llegó cuando tenía 11 años. Fue una tarde común. Estaba en el campo con su abuela, una mujer sabia que tejía sin parar y murmuraba frases en lenguas antiguas, cuando encontró a una zorra atrapada en un cepo. La niña lloró de rabia, gritó, corrió hacia el animal. La abuela solo dijo: «No la salves con las manos, sálvala con la mirada». Y Bárbara lo hizo. Se arrodilló, miró a la zorra a los ojos y envió un pensamiento de liberación con toda su alma. El hierro se abrió solo, la zorra se levantó y antes de irse la tocó con el hocico en la frente. Esa noche soñó con un gran círculo de animales rodeándola. En el centro, una figura femenina hecha de viento y agua le decía: «Te recordamos, eres de las nuestras. Viniste para ser la voz de los que no hablan, la amiga de los que sanan en silencio». Desde entonces, Bárbara supo que su vida tendría dos caminos inseparables: ayudar a los animales en su dolor, su tránsito y su despertar, crear redes de conciencia para recordarle a los humanos que no están solos. Y no lo haría desde una plataforma o con discursos, lo haría con actos simples, como su Sol Acuario lo dictaba, originales, visionarios, incluyentes, aunque nadie lo notara de inmediato. Ese fue el inicio de su verdadero despertar, pero las señales del cielo apenas comenzaban a intensificarse. La tarde en que el viento cambió de olor, Bárbara supo que algo importante se acercaba. Estaba sentado en su lugar favorito, un claro en el bosque, no muy lejos de donde vivía, donde los árboles parecían susurrar entre sí, y el sol filtraba su luz como si tejiera un encaje dorado sobre la tierra. Un zorro, posiblemente descendiente de aquel al que salvó años atrás, la observaba desde una roca. No huía, tampoco se acercaba, solo estaba, como si esperara. Entonces llegó el mensaje. No fue una carta, no fue una llamada, fue una frecuencia, una especie de zumbido delicado en su oído izquierdo, acompañado por un suspiro que solo ella oyó. Volteó y vio algo que la dejó sin aliento. Una marca tallada en un árbol que jamás había estado allí.
Era un símbolo ancestral, 2 lunas enfrentadas y un ojo al centro. Un diseño que ella había dibujado en sueños desde pequeña, sin saber qué significaba. Su Mercurio en Acuario en la casa 11, afilado y despierto, interpretó el mensaje más rápido que su mente consciente. Ese símbolo era una llamada de las guardianas. Un grupo oculto de mujeres conectadas por una misma misión: proteger a los seres no humanos del plano físico y energético, y custodiar la sabiduría antigua que enseñaba cómo escuchar el alma animal. Esa noche, al dormir, volvió a soñar. Esta vez estaba parada en un círculo de piedras. 8 figuras la rodeaban, cubiertas con túnicas, y al centro, una fogata que no ardía, sino que palpitaba como un corazón. La figura más anciana habló: «Tu Quirón en Sagitario, niña de aire, guarda la memoria de una herida ancestral, la del alma que supo ver más allá del cuerpo, pero fue rechazada por hablar con la naturaleza. Por siglos has callado lo que oyes, pero la red se despierta, y tú eres la llave». Al despertar, Bárbara lloró sin saber por qué. Una mezcla de alivio y vértigo se apoderó de su pecho. No podía ignorarlo. Tenía que buscar a las guardianas invisibles. La búsqueda fue sutil, como todo en su vida. No había direcciones, ni nombres, ni páginas web, solo señales. Gatos que la seguían en la calle, un colibrí que se posó sobre su bicicleta, un correo spam que incluía una frase exacta de su sueño. Hasta que llegó una tienda discreta, escondida entre 2 locales de cristalería. Se llamaba El Tercer Latido. Una veterinaria alternativa por fuera, un portal iniciático por dentro. Allí conoció a Amari, una mujer mayor con cabello blanco y piel como corteza suave. Tenía ojos de cuervo sabio y la voz de una cascada tranquila. «Te estábamos esperando, Bárbara Cue», dijo sin que Bárbara hubiera mencionado su nombre. Y así comenzó su formación con las guardianas invisibles, mujeres que le enseñaron a sentir con el cuerpo, a leer los campos áuricos de los animales, a sanar con vibración, a hablar con especies en peligro y sobre todo a confiar en su don. Fue allí donde entendió lo que significaba tener a Venus y la Luna en Piscis, ambas en la casa 12. Su amor más profundo estaba en el plano del alma, y su capacidad para sentir el sufrimiento oculto no era una carga, sino un puente entre mundos. Amari le mostró su propia carta natal, y Bárbara vio que ambas tenían Plutón en casa 9. «Somos viajeras de lo invisible», dijo la anciana. «Nuestra misión es restaurar los vínculos sagrados entre las especies». El entrenamiento no fue fácil. A veces Bárbara caía en noches de silencio total, donde se sumergía en la desesperación de un caballo maltratado o el llanto silencioso de un delfín en cautiverio. Pero cada vez que regresaba, lo hacía más fuerte, más clara, más amorosa, hasta que Amari le dijo: «Ya no necesitas que te digamos qué hacer. Tu mapa está activado. Ahora ve y enciende los corazones dormidos». Fue Amari quien le habló de él. «Hay uno que no escucha, ni siquiera a nosotras, un alma antigua, herida en lo profundo del tiempo. Está al borde del cierre. Si no logramos tocarlo, no volverá a encarnar». Bárbara sintió el peso de las palabras, no por miedo, sino porque algo dentro de ella reconocía ese llamado. Un eco, un reflejo de su propio dolor guardado en la casa 12, donde dormía su luna. «¿Dónde está?», preguntó. «En el santuario de los 7 bosques. No es un lugar físico cualquiera. No cualquiera puede entrar. Solo quien haya tocado el corazón de un animal en trance y haya sobrevivido al suyo». Bárbara asintió. Había llegado su momento. Empacó poco: un cuarzo lechoso, su carta natal, unas hojas secas de verbena y un pequeño dije con el símbolo que apareció en su árbol, el ojo entre las 2 lunas. El viaje fue largo: 3 trenes, 2 autobuses y una caminata en espiral por senderos sin nombre. La energía del aire cambiaba con cada paso, hasta que lo sintió, el peso del alma atrapada.
El santuario era un claro custodiado por árboles centenarios, y en su centro, recostado sobre una roca húmeda, estaba el gran lobo gris, majestuoso, silencioso y completamente cerrado. No movió la cabeza al verla, tampoco gruñó, solo la miró con unos ojos tan profundos que parecía mirar más allá del tiempo. Bárbara se sentó frente a él. No habló, no pensó, solo respiró con su corazón abierto. Pasaron horas, días. El lobo no comía, no dormía, no parpadeaba. Cada noche, Bárbara soñaba con fuego, una casa en ruinas, gritos, una niña encerrada con un perro que ladraba hasta que su garganta se rompía. Ella sabía lo que veía, una vida pasada compartida. El gran lobo no era solo un animal, era su guardián de otras vidas, y había muerto protegiéndola. El trauma había sellado su alma, y solo ahora, con la activación de su quirón en la casa 11, el sanador herido del colectivo, ella podía liberarlo. La última noche encendió una vela en su corazón, no una física, una intención vibracional. Se acercó, colocó su frente en el lomo del lobo y susurró: «No fue tu culpa, no fue tu fracaso. Yo regresé por ti. Ven conmigo, hermano». El lobo gimió, por primera vez. Una lágrima cayó de su ojo izquierdo, y con esa lágrima su energía cambió. Bárbara vio su aura expandirse, del gris metálico al blanco azulado. El lobo se levantó lentamente, la miró, y con una voz que no era audible sino mental, le dijo: «Ahora sí, estoy en paz». Entonces desapareció. No murió, se disolvió como luz. Una liberación completa, una misión cumplida. Bárbara cayó de rodillas, pero no de tristeza, de reverencia. El cielo estalló en estrellas, y en ese momento entendió que su misión no era solo hablar por los animales vivos, sino liberar las almas que habían sido atadas por el dolor del vínculo roto. Era psicopompa de los inocentes, tejedora de reencuentros, guardiana de los pactos sagrados entre especies. Y así nació su nuevo nombre, Cue del Lobo Estelar. Cuando Bárbara descendió del santuario de los 7 bosques, ya no era la misma. No caminaba, fluía, como si su cuerpo se hubiera adaptado a un nuevo ritmo, uno que seguía el pulso de lo invisible. Durante las semanas siguientes, los sueños se intensificaron, pero esta vez no eran visiones del pasado, ni llamados de auxilio. Eran mapas, círculos, coordenadas, palabras que se repetían como mantras. Chakras de Gaia, portales de compasión, latidos azules. Comprendió entonces que liberar al gran lobo había activado una red dormida, una que unía lugares en la tierra donde las especies podían comunicarse sin lenguaje, donde el alma del animal y la del humano podían encontrarse sin trauma ni miedo. Estos puntos no eran aleatorios, estaban alineados con las estrellas fijas, con los antiguos caminos migratorios y con las casas natales de almas elegidas para custodiar la red. Con su Sol, Mercurio, Urano, Neptuno y Lilith en Acuario en casa 11, Bárbara estaba destinada a crear comunidad sagrada, a formar el Consejo del Latido Azul, un grupo de mujeres y hombres capaces de sostener estas conexiones etéricas. Durante las semanas siguientes, inició su búsqueda en silencio, y como todo lo verdadero, la red comenzó a manifestarse sola. Una veterinaria en Perú que soñaba con caballos alados, un biólogo marino en Grecia que oía cantos de ballenas en sus meditaciones, una niña de 12 años en Japón que dibujaba mapas de energías animales sin conocer el idioma. Todos tenían una clave, una coordenada, una pieza del rompecabezas cósmico. Bárbara se convirtió en el nexo. Desde su sencillo hogar lleno de plantas, gatos y libretas con símbolos, creó un sitio web que no parecía gran cosa, pero que, para quienes tenían el código, abría un portal, una escuela de transmisión ancestral. Allí enseñaba cosas como: cómo leer el campo emocional de un animal por su respiración,
cómo detectar bloqueos humanos a través del comportamiento de sus mascotas, cómo activar puntos de resonancia entre especies, cómo reconocer cuando un alma animal ha encarnado para una misión compartida. Pero lo más poderoso de esta red era la misión compartida de sanación colectiva. Cada nodo del latido azul servía para algo más que conectar con los animales, servía para sanar el corazón humano que había olvidado su pacto con la tierra. Y fue en uno de estos encuentros donde Bárbara recibió la señal más importante, una conjunción exacta entre el Plutón natal en Sagitario en casa 9 y el tránsito de Júpiter retrógrado, una especie de llamada del alma a llevar la red a un siguiente nivel, el nivel espiritual global. El consejo estaba formado. Ella, con su luna y Venus en Piscis, sería el puente compasivo. Una mujer en África con Marte en Leo, la fuerza protectora. Un joven de Islandia con Neptuno en Escorpio, el visionario profundo. Y otros más, cada uno con su carta brillando como llave. Porque cada miembro del consejo tenía la energía que la Tierra necesitaba para sanar un tipo de vínculo roto. Y en el centro de todos ellos, la energía de Bárbara actuaba como corazón vibrante. Ese día, en un encuentro simultáneo en 7 puntos del planeta, se activó la red del latido azul. El cielo se tiñó de tonos suaves. Los animales comenzaron a actuar diferente. Algunos bebés humanos rieron sin razón. Y ciertas personas, sin entender por qué, sintieron una paz antigua descender en el pecho. Bárbara supo que lo habían logrado, pero aún faltaba el último paso. El mensaje debía llegar a todos, y eso requería que ella hablara, ya no como mensajera silenciosa, sino como voz clara del nuevo pacto entre las especies. La fecha había sido elegida no por azar, sino por alineación cósmica. El Sol transitaba Acuario, en conjunción exacta con el grado natal del Sol, Mercurio, Urano y Neptuno de Bárbara, todos en la casa 11. Una conjunción única, como si el cielo la nombrara embajadora de una nueva era, la era del latido consciente. Durante semanas, Bárbara había sentido la urgencia vibrando en sus huesos. Los animales estaban inquietos. Algunos comenzaban a comportarse de formas inusuales, mirando fijamente al cielo, durmiendo en formas de espiral, emitiendo sonidos desconocidos. Sabía lo que significaba. La red estaba lista. Solo faltaba una cosa: dar voz al mensaje. El equipo humano del latido azul se movilizó con precisión cósmica. No eran influencers ni celebridades, eran almas despiertas. Ingenieras, astrólogas, médicas, lingüistas, guardianes, programadores sensibles, que comprendían que esa transmisión no era un espectáculo, sino un llamado sagrado. El 22 de febrero, a las 22:22, en una transmisión mundial vía satélite y red etérica, Bárbara apareció en pantalla. Vestía sencillo, una túnica azul noche, sin maquillaje, con un dije de ojo entre lunas sobre el corazón. Detrás de ella, árboles, un cielo estrellado y una manada de animales en silencio perfecto. Un gato, un zorro, un búho, una cierva, un perro y un caballo, todos sentados, como si entendieran el protocolo del momento. Y Bárbara habló: «No venimos a imponer nada. Venimos a recordarles lo que su alma ya sabe, que los animales son guardianes del equilibrio, que vinimos juntos a esta tierra con un acuerdo mutuo. Ellos nos cuidarían el instinto, nosotros les brindaríamos conciencia compartida. Pero hemos olvidado, hemos roto el pacto. Y ahora ellos esperan, no castigo, no venganza, ellos esperan que recordemos». Bárbara se detuvo, miró directamente a la cámara. Los ojos del mundo la vieron, y al mismo tiempo se vieron a sí mismos. Entonces algo extraordinario sucedió. Ella no habló con palabras humanas. Cerró los ojos y comenzó a emitir una secuencia de sonidos suaves interdimensionales. Un lenguaje sin traducción,
pero que miles, millones, entendieron con el alma. Al otro lado del planeta, personas comenzaron a llorar. Mascotas se acercaban a sus dueños y apoyaban la cabeza en sus piernas. Caballos daban pasos circulares. Niños pequeños repetían el canto sin saber por qué. Y entonces el mensaje final llegó. El latido azul está activo. Desde hoy, toda persona que escuche con el corazón podrá recibir el mensaje del alma animal. Las fronteras han sido disueltas. Que comience la sanación planetaria. La transmisión terminó. El cielo, al instante, mostró una aurora etérica suave incluso en lugares donde nunca se había visto. El aire pareció más ligero, y durante esa noche nadie en el mundo durmió igual. Bárbara regresó a su bosque, siguió atendiendo animales, leyendo mapas natales, tomando té con mujeres sabias y sembrando flores para colibríes. Pero ya no era solo Bárbara, ahora era también Cue del latido azul, embajadora del pacto interespecies, guardiana de la red invisible, y mensajera de Gaia en código acuario, porque como decía su abuela en sueños, quien escucha al animal está listo para escuchar a su propia alma. Yo soy Rogue Astral y esto es Astrología para Todos, historias astrológicas basadas en cartas natales. Gracias por suscribirte.